tenemos el tipo Bourdon, que es este redondito, por ahí lo voy a pasar uno. Y tenemos la manómetro tipo U o columna de agua. ¿Ya? La ventaja y las desventajas de uno y otro es la siguiente. El manómetro digital o electrónico, ¿cierto? Es muy sensible. Primero que nada, tiene que tener una calibración cada cierto tiempo. ¿Ya? Ojo que los manómetros, todos los instrumentos, la calibración no es que van a intervenir el interior o van a regular las agujas, nada. La calibración se hace en base a un manómetro patrón. Y después cuando dan el informe general, dice, no sé, pues este tiene una variación de más o menos, por ejemplo, podrían ser 2-3 milímetros. Y eso, si ustedes tienen el certificado, cada vez que hacen una medición, tienen que agregar o descontar. ¿Ya? La columna de agua, ¿ya? La columna de agua, la diferencia es que esta no hay una contrastación, ¿ya? No hay una calibración. ¿Ya? Lo importante es que a la columna de agua, ojo con eso, ustedes utilicen siempre un agua que sea un agua neutra. Porque si sacan de la llave en alguna parte todas las durezas, todos los químicos que trae el agua, se van a empezar a adherir y van a decantar y van a bajar a este punto. Y ya la lectura ya no va a ser real. ¿Ya? Ojo con eso, porque vamos a ver cuánto es lo que se pierde, podrían de repente estar muy en el límite. ¿Ya? Primero de nada, eso es la columna. Háganse una buena columna, muchachos, y cuídenla, porque esa es un instrumento de medición igual. ¿Ya? Ustedes van a trabajar mucho con columna, y si ustedes van a obtener la licencia clase 3, ¿cierto? La 3, ¿va a ir más por la 3? Sí, la 3. La licencia clase 3, van a mezclar, van a trabajar con columna, pero también tienen que tener otro equipo, porque ustedes, si van a declarar, son redes nuevas, por lo tanto las pruebas ya las tienen que hacer a una presión que corresponda a la exigencia para una red nueva. Pero ahí vamos a conversar algunos temas. Lo que pasa es que los certificadores, cuando van a certificar siendo red nueva, ocupan columna, lo hacen con la presión. ¿Ya? Miren, yo nunca le he cuestionado eso, pero yo hice una pregunta una vez a uno de ellos. Me dice, es que nosotros los certificadores, la SEC, nos permite hacer eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los edificios, las casas, ellos tienen que hacer, antes de conectar artefactos, toda una prueba de carga. Ahí la hacen a la presión que corresponde. Y si ellos tienen un certificado, es el válido. ¿Ya? Las empresas exteriores es lo mismo. ¿Ya? Ahí vamos a ir conversando. Una cosa, perdón, ¿Sí? yo sugiero, para andar transportando estos manómetros, no sé si algunos se han dado cuenta que hay unos guardaplanos. Exactamente. Ah, sí. Esos son muy buenos. Son muy buenos. Entonces ustedes compren uno más o menos un poquito más grande y ahí lo andan trayendo. Ahora, ustedes tienen la columna, ¿cierto? Y tienen que tener una pHera ¿cuánto se llama? En los videos, las presentaciones de don Guillermo, hay una que es más, digamos, tiene para manómetros, tiene para la perita, todo eso, ¿cierto? ¿Lo vieron? Eso, El dispositivo. en un dispositivo. Ya, eso lo vamos a ver cuando veamos las redes nuevas, porque ahí hay que meterle más presión con el bombín. O una pera. O la perita, pero la perita, ojo, que cuando es para la red nueva, no, la pera no le va, ya, pero lo vamos a ver cuando, miren, el pH vamos a hacer harto ejercicio, ¿ya? Ustedes van a tener que hacer pH, vamos a simular fuguitas por aquí, para que vean, porque si yo dejo esta red estanca, no vamos a ver, o sea, ustedes tienen que ver lo que es la diferencia, la pérdida de ¿Qué presión. pasa cuando ¿Ya? hay una fila? Ahora, cuando yo voy a hacer una prueba de meticidad, una red en uso que vamos a ver ahora, ¿cierto? Primero tengo que hacer una revisión, digamos, de todo lo que es el circuito. ¿Ya? Tengo que ver los puntos, ¿cierto? ¿Qué es lo que está conectado a esa red? Primero que nada, ¿cierto? Tengo que analizar la red, los artefactos que tiene instalado. Ojo con eso, las válvulas de sectorización, que es importante, porque ustedes pueden hacer una prueba de meticidad en baja presión, en una red en uso, para un hospital, para una parte comercial, para una residencial. ¿Ya? Aunque ustedes crean, por una sala de caldera de central de agua caliente, que algunos a veces piensan que porque a lo mejor es una caldera tremenda, o de mucha potencia, que le da
calefacción o agua caliente sanitaria, todo un edificio, uno cree que a lo mejor trabaja con presiones altas. No, no es así. Todos los artefactos trabajan a una baja presión. ¿Ya? Ya, lo primero, ¿cierto? Yo tengo que ver, además de hacer el recorrido, ¿cierto? Tengo que tener claro qué es lo que tengo que tener en consideración también para hacer la prueba de densidad y buscar el punto donde yo voy a realizar esa viaje, ¿cierto? Miren, muchachos, aquí, esto de aquí es un bastón de un cilindro de una batería de cilindro de 45, ¿sí? ¿Ya? Parece que yo les mostré, miren, les voy a... Acá está. Para que Toma tengan... cuenta que hay dos. ¿Cuánto es lo mínimo que pueden que debe haber de cilindro 45? ¿Cuánto es el mínimo? Dos. El mínimo, claro. Y hay un máximo también. Máximo 6. Máximo 6, correcto. O sea, Esto muchachos. 6. ¿Por qué le digo que es importante que tengan claro la presión que van a trabajar? Miren, sí, esto de aquí, ¿cierto? sí, Lo- repite ese sí, valor. está todo. No, ¿Qué no, cosa? es que Ah, sí, bueno, sí, sí. Acuérdense. Exactamente, ¿ya? Yo voy a simular, estos son todos, casi todos cristianos. Si lo que falta acá es el regulador que va arriba, más la conexión de los cilindros. Tratamos que no estuviera cilindro de 45, pero no se puede, ¿ya? Ya, este lo voy a dejar aquí Cuenta que es el bastón. Claro. Este es el bastón. En el bastón de cilindro 45, hoy en día, sea gas licuado, sea gas natural, sea gas licuado, sea gas natural, ¿cierto? El decreto 66 dice que tiene que tener un punto de toma de pH que es la T. ¿Ya? Y ojo que en los cilindros exige también una altura. ¿Ya? Eso la diferencia de medidores con cilindros es que aquí esta T, miren, hay una altura que se mide después tengo el regulador que de ahí parte, ¿cierto? Sí. Después, entre estos dos tengo que tener una válvula, Sí. que en la norma habla de 1,1 a 1,3, ¿cierto? Y la T de prueba también habla desde la base del radial que hay que hacer de 1 metro. ¿Ya? Ojo que La esa... pasamos esa materia. Sí, no, sí, está bien, pero... Está bien, repaso. ¿Ya? Teniendo esto, ¿cierto? La T de prueba, donde yo me voy a conectar es en la red de gas. Hay muchos que por no estar sacando el taponcito, se puede, ojo, se puede. Se van a los inyectores, se van a algún punto interior que se puede hacer. Antes del decreto 66, correcto, desconectan, ahí vamos. ¿Ya? Antes del decreto 66, el decreto 222, no exigía una T de prueba para medidores. ¿Ya? Para medidores. Esto siempre tiene que tener. ¿Ya? Ahora, yo lo que tengo que hacer, ¿cierto? Buscar los puntos, revisar las válvulas, ¿cierto? Si hay válvulas intermedias, inserto mi pH. Yo ahí, muchachos, el procedimiento dice que yo puedo hacer la pH por tramos o una pH total, ¿ya? La red de gas, acuérdense que siempre la red de gas como red llega a las llaves de paso, a las válvulas, perdón, ahora son válvulas, ¿cierto? A las válvulas, las válvulas, ¿ya? Tenemos para una cocina, esta red, miren, por eso vamos a evaluar la red, tenemos que ver el largo, qué sé yo, cuánto es. Evalué, tengo una cocina instalada, ¿cierto? ¿Qué otra consideración yo tengo que tener, ¿cierto? Es trabajar, digamos, con esta tablita, ¿ya? Porque a diferencia de la red en red nueva, ¿cierto? Los tiempos, ¿cierto? De la duración de la prueba va a depender de los diámetros que yo tenga en la red. Yo tengo que hacer una revisión, primero que nada, desde donde nace la red de gas. Pueden hacer desde el medidor o del cilindro de 15, de 45, o, ojo que también hay red de gas con cilindros de 15, los departamentos que son sociales, perdón, va con un cilindro aquí. Igual le exige un ramal, es muy parecido a esto, pero yo puedo instalar uno de 15. Lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Recorro la red, primero que nada. Perdón, Sí. cuando habla válvula intermedia, quiere decir de que además de esta válvula de paso, a lo mejor acá puede haber una, Exacto. por acá puede haber otra válvula. Claro, por eso es importante hacer el ¿Me recorrido. entienden? Claro.
esas son las de intermedia. Claro. Entonces tienen que verificar todas las válvulas que están en el circuito. Exacto. ¿Ya? ¿Ah? Y por eso le decía, ustedes pueden hacer en un hospital. ¿Válvula de servicio sería esa? No, esta es la válvula general. Ah, general, Esta ya. es la donde parte la red interior, ya sea, ojo, pero vamos a ver que en el cilindro estoy en este punto, yo estoy dentro ya de la red interior. Perfecto. Vamos a ver que los medidores a veces no necesariamente la van a tener aguas, tienen claro el concepto de agua arriba o abajo, Sí, sí. ¿cierto? Aguas abajo del medidor. Acuérdense que cuando se instalan, por ejemplo, gas natural, esta válvula va en el otro lado, en la salida del empalme, que es el raíz, antes, ¿ya? Pero esa es la que le va a dar, va a sectorizar todo hacia el interior. Ya. Lo único, acuérdense que aquí, si yo sectorizo, esa red, esa pH, no voy a poder ver si esta zona tiene o no tiene fuga, ¿cierto? Porque yo estoy en este caso, yo voy a tomar desde este punto, ¿ya? Ahora, Ahora sí que pH, prueba de hermeticidad. ya la prueba de emiticidad. Ahora, ¿qué tengo que tener en consideración? Yo voy a ver el punto. Yo inserté, digamos, mi columna de agua, ¿ya? En cuanto a la columna de agua, el procedimiento también dice que el equipo que yo tenga para hacer la prueba de hermeticidad, ¿cierto? Tiene que tener un rango en la columna de agua, o sea, para baja presión de 1 milímetro. Es una wincha. Una wincha, ¿no? Un milímetro que usamos en la wincha, en la regla, todo eso. El manómetro digital no existe porque nosotros siempre estamos haciendo inspección, o sea, no inspección, auditoría a los certificadores nuestros. El manómetro que viene, el que va a encargar usted, la mínima resolución que tiene, el rango no hay problema, porque tiene hasta 500 milímetros por unidad de alcance. Pero la resolución, el salto de medición, son 10 milímetros, porque es 1 milímetro. ¿Ya? No quiere decir que no le va a servir, porque acuérdense que usted va a hacer pruebas en una red nueva, ¿ya? Ese manómetro tiene que tener claro cuánto es el rango máximo que usted puede hacer, ¿ya? En la próxima, si que le llega a la próxima clase, tráigalo. O si alguien tiene alguna cosa así, porque ojo con eso, que a veces esos manómetros son solamente para baja presión, ¿ya? Sí. Vamos a ver después, ya lo han visto con el profe, que cuando yo hago una prueba, una red una red nueva, la prueba inicial, la prueba de hermeticidad, estoy pasando más que los 500 milímetros por unidad de agua, estoy hablando 1500, y hay que ver, y hay que ver que ese manómetro del rango, no hemos empezado todavía, si estamos haciendo una introducción. Por lo general, en Medidar vienen los manómetros Burdón, y vienen en 2500, me parece. ¿No te parece que hay algo? Pero No, la pero- vamos a traer también los... Claro, pero vean para que no se enrede. Ah, no, sí, no pasa. A los muchachos. ¿Qué usted lo tiene? Sí, ¿qué tal? Ah, ya. Porque esta tablita va a ser la Biblia, muchachos. Plastifica, hacia fuerte. Exactamente, se la pueden plastificar, tener fotitos de respaldo, todo, ¿ya? Porque esto, miren, vamos a ver, esta tablita se tabuló porque la norma habla de, bueno, vamos a ver cuánto, la presión, y ahí vamos a ver que hay un concepto ahí que a lo mejor va a depender mucho de los diámetros, esto se tabuló. Perdón, profesor, una consulta, que me mareé. No, hable no. Yo sé que la presión son 5 kilopascal. La máxima presión, La máxima. la baja presión puede llegar hasta 5 ¿Qué es lo de nosotros? 500 milímetros por 5 unidad. milímetros, Exacto. milímetros columna de agua. ¿Cuánto es el rango que permite o no permite la ¿Para la norma, prueba? la prueba de hermeticidad, no sé, una filtración, no sé cómo decirlo? No, pero no, sí, vamos. Ah, ya. Vamos paso a paso. Ah, ¿ya? ya, perfecto. Vamos a hacer una prueba de hermeticidad, después la van a hacer ustedes. Ya. Encontré, ya revisé, ¿cierto? Hice la revisión. No hay válvula de sectorización. El Cerró procedimiento aquí, vamos dice a que si suponer, hay. aquí está cerrado, la No, cocina. esperen, que les voy a hablar cuando es con artefacto o sin artefacto. Ah, ya, ¿ya? perfecto. Por eso, vamos a ir evaluando. Ya. Las válvulas cuando son de sectorización yo tengo que manipularlas, dice el procedimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa válvula estuvo mucho tiempo cerrada y cuando yo la voy a abrir a lo mejor ya no está lubricada, ¿cierto? Y los vástagos arriba puede producir una fuga, porque son órdenes en el fondo, los vástagos, ¿ya? Dice que hay que manipularla.
Después yo comencé a analizar la prueba de meticidad, por eso le decía que la prueba es a la red de gas. Pero, como le dice Guillermo, ¿cierto? Es importante tener claro hasta dónde yo llego con la red de gas. Lo que yo tengo que hacer, sectorizar, ubicar los artefactos. Ya en este caso es, supongamos, una pura cocina, o supongamos que va un calefón, una estufa. Yo primero que nada hago la prueba a la red, ¿cierto? Entonces tengo que cortar esto, porque si yo la dejo abierta, ¿cierto? Estoy considerando todo esto. ¿Ya? Voy a considerar de aquí para allá. Sectorizó ahí. Si es calefón de la válvula de corte también. De acá. ¿Ya? De Eso es aquí Ahí importante. considera Para que allá. sería de antes de la válvula hasta la... ¿Dónde la hace la válvula. necesidad? En el centro de la De ahí para allá. ¿Ya? Hasta la válvula. ¿Cuál es la Siempre- válvula? Claro, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes, podría ser que la cocina sea una cocina antigua que tiene una fuga, ¿cierto? Puede ser en la conexión, puede ser en la lubricación, qué sé yo, en algún punto interior, ¿cierto? En el tubo de distribución, ¿cierto? Y ustedes les va a arrojar fuga y usted va a decir, la red está con fuga. No, no es el artefacto. Exactamente, ¿ya? Lo primero entonces, buscar, sectorizar, ubiqué mi punto de inicio, ¿cierto? Yo puedo hacerla, también el procedimiento dice que yo puedo hacerla desde la T de prueba o en caso que no tenga el punto de conexión en un artefacto. Muchachos, nunca, yo recomiendo, nunca en los inyectores, salvo que saquen ese inyector y instalen un dispositivo que sea cilíndrico para que esta gomita se inserte como corresponde. Porque el inyector es un hexágono, ¿cierto? Entonces no... Y aparte que es cortito. Podría ser que en ese punto usted tenga una filtración, ¿cierto? Y usted va a descartar una red, qué sé yo. Va a decir, no sabe que su red tiene fuga. Hay, por ejemplo, las empresas distribuidoras, todo cuando son casas, edificios, perdón, departamentos, casas, son redes que ya están en régimen, son redes en uso. Las pruebas siempre se van a hacer a esa presión. Ahora, tengo que saber también con qué voy a hacer la prueba de meticidad. Para una red en uso yo la puedo hacer con aire, ¿cierto? Con un tipo de gas o con el gas de suministro. Siempre, muchachos, siempre, yo les recomiendo háganla con el gas que está abasteciendo la red. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podría ser que si yo la hago con aire y la hago con gas licuado, acuérdense que hay una densidad que es diferente. Y esa misma podría en algún momento, ¿cierto?, tener una diferencia. Recomendación siempre con el gas que abastece, sea gas natural, sea gas licuado. ¿Ya? Como decía, el gas ciudad ya no existe, el gas de cañería antiguo. ¿Ya? ¿Con Ahora. oxígeno lo otro? ¿Puede ser? Con aire. ¿Con aire? Aire. Claro, Con aire. pero no. ¿Cuánto se llama? Un gas inerte, pero mire, esto se hace, si en algún momento la quiere hacer con aire, es una perita, ¿no? Si es la red esta y la presión que tiene el interior es tan baja que yo he visto técnicos que lo soplan. Y lo soplan y llena rapidito. Claro. Pero ideal, como dice Juan Carlos, Claro. que sea con el gas. Por- Y además que el gas le va a dar la presión de servicio, la presión con que lo van a probar. Exactamente, claro. Vamos a ver, ya vimos ya, ¿cierto? ¿Con qué lo voy a hacer? Ahora, ¿a qué presión tengo que hacer esa prueba? Si es radicada, la tiene algo volado. Lo que le da, correcto, a la presión, pero ojo, la presión de servicio. ¿Tienen claro lo que es una presión estática con una presión dinámica, cierto? Ya. Siempre a la presión de servicio. Si yo, por ejemplo, yo tengo el regulador, el gas licuado me da una nominal de 280, ¿cierto? Sí. Yo puedo trabajar al 280, pero quizás podría hacer la prueba a 300, igual estoy dentro del rango. Puede ¿ya? que hasta 330. Exacto. 30 de ¿Ya? máximo. Puedo hacerlo a esa presión, pero cuando ustedes inserten, digamos, el dispositivo después del regulador, lo más probable es que la columna, ve, aquí tengo una columna, acuérdense que esta columna, ¿cierto?, debe cargarse siempre con algún líquido que sea visible y que tenga una densidad 1, un agua neutra. Agua verde la Copec, dijeron. Agua Exactamente. Allá, por favor, don Guillermo. Agua verde blanca. Muestren allá está la. Esta yo la tengo a luz y media, Ahí está. Ojo, anden siempre con eso. ¿Por qué?
Oiga, si esa vale 1500, si les va a durar, pero N cantidad. Existe un agua desmineralizada también, que es un agua neutra, que pero es líquida. Y no les va a... ¿Por qué? Sí, porque acuérdense que después vamos a ver que siempre... No, oiga, no, cuidado, ¿eh? La modelo. Salud. No te vayas a confundir. Por eso te la mostremos. No es menta. No es menta. Un bajativo. La columna de agua, bueno, después ustedes la van a visualizar acá. ¿Cómo yo mido? ¿Cierto? Vamos a ver los tiempos, vamos a ver, digamos, con qué yo voy a hacer la red, los tiempos, a la presión que corresponde, y después vamos a explicarles cómo trabaja la columna. Ya dijimos, ¿cierto?, que la presión es la presión de suministro. Ahora, el tiempo, ¿cierto?, va a depender de esta tablita. Vamos a hacer una prueba aquí, ya, y tenemos que analizar, para usar esta tabla, yo tengo que ver, para saber el tiempo que yo necesito, ¿cierto?, tengo que utilizar esta tablita donde hay una relación en cuanto al largo de la red y el diámetro. Y siempre, muchachos, tengo que utilizar el diámetro mayor. ¿Está explicado? Para red en uso. No, eso no se lo había... Allá. Claro, Manda siempre el diámetro mayor. el mayor. ¿Y qué dice el decreto? Dice que, bueno, ahí No, lo de 30 litros, que cuando sobrepasa, por lo general son, en este tipo de instalaciones son, Claro, unas más. 5 minutos. Y vamos a ver por qué. pero ¿qué dice? Que cuando sobrepasa los 30 litros de volumen, es decir, si yo hago un cálculo de volumen de toda la red, si sobrepasa los 30 litros, se aumenta en 5 Adicional. minutos. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Como es complicado que ustedes estén sacando el volumen, Y con distintos diámetros. porque el diámetro, Claro. ¿cómo se saca el volumen? El volumen se saca el área multiplicado por el Largo. por el largo. Así es el volumen, se saca ¿ya? Claro. Pi por R cuadrado por L. Bueno, entonces para no estar sacando el volumen, porque sería una baja, Claro. perdone. No, y es muy largo ese cálculo. Eso lo ahorramos. Entonces, Es muy largo ese cálculo. existen estas tablas. Claro. ¿Ya? Y ahí sale todo. ¿Por qué? Porque acuérdense que ustedes van a tener un inicio, todas las redes, ¿cierto? Para agua, para gas, ¿cierto? Parten de un diámetro mayor. Después yo voy las ramales, qué sé yo. Entonces yo tendría que hacer el cálculo cuántos que tengo acá de este diámetro, ¿cierto? No, y 3/4, después por tengo el lado. media, puedo tener una estufa con 3/8, entonces esto está aquí. Por eso, plastifíquenlo. Ahora, ¿por qué la relación es el largo, ¿cierto? Y el diámetro? Siempre parten. Es mayor. Ustedes, si quieren saber qué diámetro es, tomen el mayor. En este caso, ¿qué diámetro es este? Este es un 3/4. ¿Cierto? Sí, no, este es 3/4. ¿Ya? Después vamos a ver una tabla para que vean cómo calcular, Así, o sea, cómo eso lo medirlo. conversamos ahora. Lo que pasa es que cuando es tubería es distinto como yo mido una cañería, el diámetro exterior con una tubería. Acuérdense que ahora tenemos el multicapa, qué sé yo, y esa es tubería. Esto es cañería. Si ustedes ven, por ejemplo, una 3/4, la medida 3/4 son, si yo lo hago la relación, son 19 y tanto. Pero si ustedes ven acá, tiene más de eso. Son 22 y tanto. Se le agrega un octavo más. Un ¿ya? octavo. Pero hay una tablita para eso que se Me la va a enviar y yo se lo voy a enviar a ¿Ya? ustedes. Porque yo se lo conversaba, veníamos en el camino. Exactamente, veníamos hablando sí. de ese- Sí, pues la medida de cañería no es como lo que usted mide como ejemplo con No. el pie de metro. No. 3/4 no sabemos que es 19. Exacto. Y no es 19, No, usted mide y tiene... claro. Un octavo más le da 22, No, que en el no, fondo no, es 7 no. octavos. Y así se va sumando. ¿Ya? La cañería 3 octavos, si yo la mido, perdón, la cañería de media, si yo la mido, media pulgada, estamos hablando de 12,5, 12,7, ¿cierto? Pero si yo la mido, mide 15, porque estoy agregando un octavo, que sería 5. Estos son cañerías. Cañerías, ¿ya? Cañerías. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces uno se confunde. Claro, ven, ustedes me decían una, otro. Donde uno más se confunde, porque existe cañería de 3/4, paso a una, después paso a 1/4. Entre una y 1/4 es muy poquita la diferencia. Después va a pasar a 1,5, ¿ya? Ya partí sabiendo que la cañería ya es 3/4, ¿cierto? Una cosa, perdón, en caso de que ustedes no visualicen, porque salió del bastón y va todo bajo tierra, ¿cómo voy a saber el diámetro?
¿Qué dice el decreto? Que se toma la salida del medidor. El diámetro mayor. El diámetro mayor de la salida. Claro. Ese se considera. Claro. Por ejemplo, si sale y va todo bajo tierra, y después, claro, va a salir a un artefacto, pero no partió en medio, a lo mejor partió en un. Entonces se toma el diámetro de la salida del medidor. Por si Ya. acaso. O del bastón. Willy, o del bastón. Ok, va. Hola. Guillermo, mira, me saca una wincha porfa de una de las cajas. Después tenemos que ver cuánto es el largo de esa red. Ya vimos el diámetro, ¿cierto? ¿Cierto? Ya vimos que tenemos que partir con un diámetro 3/4. Después tenemos que ver cuánto es el largo de la red. Acuérdense que la relación, el diámetro más el largo. Lo que decía Guillermo, en cuanto al diámetro, el inicio, y ese siempre va a estar a la vista. ¿Ya? Siempre va a estar a la vista. No se preocupen que yo tengo un 3/8, tengo un media, no se compliquen con eso. Es una de las cajas de herramientas. Ah, Tiene que haber una wincha. ya. Ahora, en cuanto al largo, yo tengo que visualizar, ¿cierto? Donde está el último artefacto, ¿cierto? Del tramo que voy a hacer, de la prueba que voy a hacer, ¿cierto? El más alejado. Y no se preocupen ahí del diámetro. Ustedes van tomando, ya tengo la cocina, por ejemplo, esto está todo a la vista. Yo tengo que tomar desde este punto cuánto es la medida, pero igual son aproximados porque ahí van a encontrarse en un recinto que no está todo escondido, ¿cierto? Entonces yo mido, ¿cierto? Voy midiendo. Aprox, muchachos, ¿ya? Miro y digo, ya, parto de aquí, y aquí ya tengo 90, tengo 1 metro, ¿ya? Acuérdense que está a 1 metro, tengo 1 metro. Después voy a tomar por allá. Oye, me tiraste la mucha. Chico, tienes que usar los lentes. Creo que pasa usando el otro. No. Si para eso está el ojo. Ah, ya. Y yo todo O voluntario aquí que mida. Y yo todo Voluntario que vaya a mirar. Yo tengo buena vista. Que tenga buena vista. Usted. Ya. Ah, miren, ojo, ya partimos con 1 metro. Con 1 metro. ¿Cuánto para allá? Ahí hay 1,5 metros. ¿Cuánto tenemos? 1,90. Ya, tenemos 2 metros. Si aproximemos. A uno, 2, tres. tenemos 3. ¿Cuánto es lo que sube? 1 metro más. 1 metro más. Claro. Tenemos 4 metros. Nos vamos a la tabla. ¿Cierto? Nos alcanza a hacer el mínimo que tenemos, que son 5 metros, ¿cierto? Entonces yo hago esta red va a ser 5 metros. Ahora, y yo tengo el diámetro que es 3/4, entonces yo tengo que hacer el cruce, ¿cierto? Si tengo, ¿quién me puede decir cuánto es la prueba? 5 minutos. Pero lo tienen claro, ¿cierto? El cruce. ¿Ya? Acá está 2 metros. Exacto. Y acá tenemos los diámetros. 3/4, 5 minutos. Miren lo que dice Guillermo. Si ustedes se fijan, yo puedo llegar a tener, para las 5 minutos, puedo llegar a tener un diámetro de 35 metros, ¿cierto? Casi 35 metros. Y en una cañería de un cuarto, todavía son 5 minutos. ¿Se dan cuenta? Ahora, acuérdense, en el gas licuado siempre van a trabajar en 5 minutos. Siempre, porque acuérdense que el dimensionamiento del gas licuado es muy distinto al gas natural. En el gas natural sí, muchachos, yo creo que ustedes van a ir de repente a hacer una declaración a los Barnechea, a las Condes, por ejemplo. Y ahí el bastón podrían tener hasta 2 pulgadas. ¿Ya? Ustedes, Allá hay cosas serias. ya acuérdense ustedes, el instalador lo que tiene que hacer, nosotros lo exigimos como empresa distribuidora, estoy hablando de Metrogas, que cuando yo voy a ir a instalar unos medidores, ¿cierto? La constructora en este caso, que el cliente nuestro tiene que entregar un certificado de número, que es importante para las declaraciones, para todo, porque el certificado de número que entrega la municipalidad, que va a decir la dirección definitiva, ¿cierto?, de la instalación, de la vivienda. Tenemos que tener un certificado de pH firmado por el instalador. Es decir, que yo cuando le voy a instalar el medidor, yo me respalde que el instalador se está haciendo responsable de esa pH interior. Porque yo como empresa distribuidora puedo ir a hacer una pH de verificación solamente. Ustedes pueden hacer un documento, no, Claro. no hay un tipo. ¿Cómo se significa el pH? No, ¿Ya? La realmente sí. No, claro. No, pH, perdón, es que la pH siempre que toda la jerga, digamos, de los certificadores, todo, pH, probablemente sea. ¿Ya? Sí, pero lo que la pregunta es el verificador, porque el instalador hace la prueba pH. Usted dice Pues el la- instalador es el responsable Sí, más que la pero constructora. digo que por ejemplo en este caso ¿La empresa distribuidora? dice No voy a sé. verificar.
Exacto. hace otra. Ah, Sí. una otra pH. Sí. Ojo que Sí. después, mire, una red nueva Y el son certificado como 5 también pH hace. que se hacen. Exactamente. Ah. Primero, ya, partamos primero. Instalador. ¿Quién ejecuta la red? En los edificios, por ejemplo, a ver si tiran todo en losa. Yo tengo que hacer una prueba, antes de llenar la losa, tiene que hacer una prueba de carga, ¿cierto? Segundo, Porque la van a hacer con aire. exactamente. No, Entonces, claro, porque es una red nueva, pero, Claro. yo estamos hablando de las cantidades. Ah, ya. En segundo lugar, ¿cierto? El instalador para entregar a la empresa distribuidora el certificado. Tercero, el que da gas de prueba. La empresa distribuidora es la que da el gas de prueba por 20 días, que después quizás los van a ver todos. 5 días inicialmente y prorrogable a 15 días. Exacto, son dos documentos que existen ahí, pero eso lo van a ver en... Sí. Ya, para que no vamos... Pero son dos documentos, anexo D más prórroga, y son 20 días. Legalmente son 5 con un anexo Sí. D y después son prórrogas que lo puede permitir la empresa distribuidora. Realmente son 20 días. Rangos de 5 días, ¿ya? Después, el que entregó, ya dijimos 3, el que entregó gas de prueba, ¿cierto? Después, el certificador. Porque el instalador una cosa, el certificador otra, el que entrega el sello verde. Después de eso, obtienen el TC6, se lo envían a la empresa distribuidora para que dé el gas definitivo. ¿Ya? Porque eso, como se da en 20 días, el día 21 se corta. Y la empresa después va nuevamente a hacer una inspección reducida, que es una última inspección También que se lo mismo hace. eso, reducido. Exacto, que hay ciertos puntos nomás que se toman. Y entre eso está la pH. En ese lapso ahí se le entrega el gas definitivo y ahí están las 5 pH. ¿Ya? Sí, igual es un tema. ¿Ya? Una pregunta, ¿este es lo mismo que el manómetro digital? El manómetro lo mismo, ¿Lo pero... puedo usar también ahí? Sí. Sí, perdón. Podemos usar un Igual manómetro, que claro, sabe, un manómetro igual digital o electrónico, podemos usar un tipo burdón Ya. o la columna de Una agua. columna. Lo importante es que tengan claro los rangos que estamos viendo solamente los que llegaron, estamos viendo pH en red en uso solamente. Ya. ¿Ya? Vamos a hacer en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio lo que es la pH en red nueva y ahí vamos a empezar a ejercitar todo, ¿ya? Porque si yo ahora les paso red en uso y más ratito la red nueva, se van a confundir. Podemos hablar de los conceptos de la red nueva, que en el fondo esta es la que complica un poco más para saber los tiempos, la otra Y está esa es la prueba establecida. que la van a hacer allá. Pero sí que la van a preguntar de reino. Claro, no, y ustedes van a trabajar con redes nuevas, si ustedes son Red nueva, sí. redes nuevas, ¿ya? Oye, Pero ojo que lo que hablaba yo, pero ojo muchachos, lo que yo hablaba es que en el periodo de entrega de gas final, el certificador no desmonta el medidor para hacer la prueba como red nueva. ¿Por qué? Porque estaría cortando todos los sellos, ¿cierto? Porque la red nueva se hace con una presión mayor a lo que da el medidor, ¿ya? Por eso les permiten hacerlas como que fuera una red en uso, ¿ya? Ustedes también van a hacer pruebas como red, o sea, siendo una red nueva, pero a la presión solamente de servicio. Porque si no, ya un tema de desconectar medidores, hay unos ¿Y sellos. por dónde toman la pH entonces? ¿En qué lugar? Por la- El decreto 66, claro, dice que toda instalación, ya sea gas licuado o gas natural, tiene que tener un punto de prueba. Ahora, los certificadores muchas veces por no darse el tiempo, eso, no darse el tiempo porque a lo mejor están en un departamento y en el otro piso está el manifold de distribución, No sé. desconectan una cocina o típico sale que lo el- hacen en los inyectores. Como sale en el video. ¿Se acuerdan que lo hicieron de la... Podría desconectarse acá. ¿Podría tomarse desde la entrada? Exactamente, yo puedo tomar desde acá, principalmente ¿Y no hay mete de este, prueba? Oye. este es correcto, porque el decreto 222 no exigía, ¿ya? No exigía esa TV todo, ¿ya? Hay una parte que indica que hay que abrir y cerrarla. Es para no, cuando hay que ya algunos no, cuando yo tengo que accionar las válvulas cuando son de paso. ¿Por qué? Porque lo hablamos, porque podría ser que ese estuvo cortada mucho tiempo y al accionarla después puede, si no está bien lubricada, acuérdense, puede Pasa haber con suciedad, la grasa, lo que la sea. llave de agua. Exactamente, se pegan pues, y después empiezan a gotear. Es lo mismo, la válvula de afuera, bien dicho, de los medidores de agua, bueno, no la manipulo hasta que no tengo que reparar algo. O sea, se mueven y se Se cierran acciona y se hace la leche. y se deja Y se después. va a sentir. Ah, Y se va a sentir al tiro. Claro, hay algunas que de repente puede que se
La mariposa, sí. Yo trabajo en eso. Ah, sí. Y en el Pero video, sobre todo pasa más. y en el video, Juan Carlos, también aparece que hay que sacar el gas. Le sacan, lo queman el gas, por ejemplo, aquí cerró, y tal vez cerró, ¿no es cierto? Y que esto estaba con gas antes. Cerró acá y lo que hacen es quemar el gas. Y- Después, claro, después yo tengo que asegurarme, ¿cierto? Entonces, ya dijimos los tiempos, ¿cierto? Ya tenemos el largo, ya tenemos el tiempo, sabemos cuánto es la duración, sabemos con qué tenemos que hacerlo, ¿cierto? Entonces, vamos a la prueba. Vamos. Ojo, muchachos, que pasa muchas veces. ¿Desde dónde estoy tomando la prueba? Yo estoy suministrando un cilindro, ¿cierto? Tengo la conexión. Si yo tuviera los de 45, ¿cierto? Tengo la conexión al cilindro, me conecto al regulador, ¿cierto? Ahí está. Me conecto al regulador, ¿cierto? Que esto va aquí. Ahí están los chicotes y de ahí parte mi red, ¿cierto? Interior. Pero miren, yo estoy haciendo la prueba de metricidad desde este punto, ¿cierto? De la válvula. Claro, miren, fíjense en la columna. Empezó a subir la presión. Sí. Si quieren acérquense para acá, muchachos. Empezó a subir la presión, ¿cierto? Porque yo estoy inyectando. Ya verifiqué que mi artefacto está con la llave cortada, que el calefón esté con la llave cortada. Listo. Llené el circuito de gas, ¿cierto? Alcanzan a ver la columna, ¿cierto? Cuando se Ya. detiene es porque se llenó el circuito. Exactamente. Ahora, esto que yo estoy haciendo es una presión que es estática. Va a El ser reglamento- más o menos que la dinámica, alguien que me conteste. La estática, ¿va a ser más o menos que la dinámica? ¿Por qué? Porque no estoy liberando, si en el fondo la presión, claro, la presión dinámica es cuando yo estoy liberando presión por algún artefacto. Está corriendo el Hay una gas. constante. Está Exacto, corriendo- correcto, está fluyendo. Entonces, cuando no tengo presión, ¿cierto? El gas está retenido y está empujando, Haciendo entonces, presión. haciendo presión. Si yo, por ejemplo, estoy en una red que tengo arriba de una cubierta, de un edificio, de un comercial, el sol también, que lo que hace es calienta. Acuérdense que tiene buena transmisión de temperatura. Entonces, hay un aumento de volumen en el interior. Y eso hace que la presión también suba. Miren, Infla el globo. infla el globito. Miren, vamos a ver, para que tengan claro el concepto de la estática con la dinámica. Las columnas, ¿cierto? Tienen un rango de medición. Si ustedes se fijan, cuando yo di el gas, una sube y una baja. Acérquense para acá, ¿no? Ya. Estamos bien ahí. Yo estoy inyectando la presión por aquí, ¿cierto? Pasa, aquí tiene la curva, ¿cierto? Sube y aquí libero, ¿ya? Si yo no tuviera esta agüita, estaría cayendo. Miren, vamos a ver, vamos a insertar bien esto todavía. Yo aquí lo inserté así nomás, para que vean el concepto de la pérdida de presión. Tengo aquí el parte cero y tengo, igual que una wincha o una regla, 10, 20, 30 milímetros y así, qué sé yo. Aquí tengo 180 milímetros, 180, pongamos 180. Y aquí tengo 180 también, lo que sube, puede haber una variación entre ambos. Sumen, 180, 180, tengo 360. Está estática. Estática, estoy fuera del rango para una red de 330 que sería el máximo. el máximo, una red de gas licuado. Ahora, dice que cuando yo lleno esto también, tengo que producir una pequeña pérdida, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque justamente por el tema de la presión externa podría seguir subiendo la presión. Dice que yo tengo que liberar, son 5 milímetros, ¿ya? Pero para liberar 5 milímetros, ¿cierto? Yo, por ejemplo, podría liberarlo en un artefacto, pero un toquecito iba a bajar, miren. Claro, entonces es muy difícil eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? ¿Cierto? Cuando ustedes tienen el pHero, que lo vamos a ver después completo, pueden liberar desde ese punto. ¿Ya? Yo puedo liberar desde la llave, puedo separar un poquito esta gomita, ¿ya? Pero a lo mejor voy a tener mucha pérdida. Sí. Entonces, lo que yo puedo hacer es abrir un poquito. Miren, fíjense. ¿Sí? Ahora. Pero es para que vean nomás. Espérenme. Pero esperen. Hay una cosa que yo abrí esta. Miren, esperen.
Ahí se Ahora, mire, fíjese lo que está pasando. No, ahí no. Ya, córtelo. Ya, mire lo que está pasando. Está bajando la presión, ¿cierto? Y rápido. ¿Qué quiere decir? Por eso le digo, yo aquí hice una cosa a propósito para que vieran el concepto de pérdida de presión. Ahí se está desinflando el globo, hay pérdida. Por lo tanto, en alguna parte hay pérdida. No, No. sí, la cortó. La cortó. Y mira, Ya, sigue. no, si yo lo hice. A propósito. Esto es para la tele. Así que- Ahí para el camarógrafo. Fíjense que, mire, si yo igualo esas presiones, quiere decir que se vació todo ese gas que yo le inserté, Salió por un lado. salió por algún punto. Una fuga. Ya. Entonces, miren, es típico, muchachos, ustedes, por eso a mí no soy partidario de tener una pHera tan grande con tantos puntos de conexión. Hay certificadores que basta con este taponcito. Entonces el certificador tiene que asegurarse que esto quede hermético. ¿Ya? Falta, mire, présteme el detector de fuga electrónico, por favor, don Guillermo. Y enciendan. ¿Ya? Quiere decir que en alguna parte está. Si ustedes no tienen, acuérdense, tienen que tener esto. No sé, yo les dije Sí, que... inviertan, muchachos, la otra vez también hablamos de este tema. Bueno, pero no tan caro. ¿Ah? AliExpress. En AliExpress. ¿Cuánto vale ese profe, más o menos? No, No, este capítulo. Más o menos. 180, 200. Este. No, yo creo que no troca. ¿Más? Como 500 lucas. No, Ese sí. esto- Ya, pero, ¿qué puedo tener yo? No, no, Poquito, no, El gas quick. Tenía 3, ¿Cierto? No, Pero ahora ustedes no van a andar con la... Ustedes ya van a ser profesionales ya o no van a andar. Tiene que andar con un detector de monóxido de carbono, yo ya les dije, con este instrumento. Y con una. Pasar la vea. Y una aquí hago. pila. Pero ¿cómo hace No, pero la es que- probarme que sea en un cálice si está funcionando? No me sale Exacto. agua o no. Profe, ¿y este se carga? ¿Ah? ¿Se carga? No, ese trabajo es una batería. No, acá están ya. Sí, claro. Ya. Desarmo un cálice. Miren, se me fue a cero, ¿cierto? Se igualaron los niveles, Hubo una ¿cierto? Pero yo, ojo, cuando ustedes llenen el agüita con el agüita, traten que siempre quede en el punto de inicio. Porque si ustedes llenan el agua y lo dejan más acá, no les va a coincidir. Quizás se lo miden en una wincha así. Vamos a echarle un poquito más de agua después, pero para que vean que la idea es que siempre estos niveles estén como corresponde. Claro. ¿Ya? En cero. En cero. Porque si ustedes... Ahí viene más. No, tiene un poquito más. Sí tiene como 4 milímetros Buena más. vista o ¿Ya? son- Tiene un poquito más, porque esta rayita es la que manda. Por eso, mire, tiene un poquito más y entonces ustedes lo que hacen, ¿cierto? No importa. Si ustedes ven aquí tiene 180, quizás acá tenga un poquito más. La lectura va a ser real, ¿ya? Y ustedes para verificar, ¿cierto? Wincha. Por eso le decía, puede que aquí a lo mejor ustedes tengan 15 y aquí tengan 14,5. Es porque a lo mejor no está en el punto 00. ¿Ya? Miren, vamos a cargar nuevamente la red, ¿cierto? Esta red ya está nuevamente vacía, miren. Le inyecto nuevamente, tengo que inyectarle el gas, ¿cierto? Empieza ya a la presión del gas, ¿cierto? Empieza a hacer presión en esa y va subiendo. Esa es la forma lento, se le inyecta lento. ¿Por qué? Porque podría ser que si esta red está sometida a una temperatura externa y con mucho sol, ustedes lo van a abrir, va a pasar. Porque es la estática no tiene un límite. ¿Ya? Y la idea es siempre lento, porque si la abren brusco, miren, Se va de un viaje. ya, miren, y si esta cañería estuviera expuesta al sol, ya va a seguir y ¡pum! Les va a botar. Y a veces la bota, ¿eh? Siempre lento, ya. Miren, veamos, yo por eso le dije, si esto lo hice así, el equipo encendido, ¿no? No se dio, se fue la batería. Sí. Se apaga, sistema check. Claro. No, sí. Hay que cambiar la Pongamos batería. las pilas. Sí, vamos a traer la próxima semana una que tenga la... Ya, miren. Y eso nos pasan allá en la empresa. Hagámosle un perdido. Miren. Ahí está. Miren. Ah, claro. ¿Ya? Ojo, esta fuga es una fuga, grande, pero una fuga que me va a eliminar. Se En va el, a cero. tiempo, en el tiempo de los 5 minutos, no voy a saber si yo tengo una fuga así, que podría ser producto de que a lo mejor no lo tefloneé bien, que no lo apreté bien, o que a lo mejor
en este punto, antes de la llave de paso, tengo una fuga, ¿cierto? Estamos hablando de la red nomás. En algún punto, ¿cierto? Una unión, una soldadura, un poro. Ojo, Ahí los puede poros. estar ahí en el codo abajo la fuga. En esas soldaduras de abajo puede estar también. ¿ya? Y ahí vamos con el sensor. No descarten nunca la cañería de gas, muchachos. Pero eso ya, las válvulas, estas válvulas también se pasan. ¿Ya? Sí, también. También, de hecho, la normativa dice que si aumenta la presión, ¿cierto? Podría ser por la presión externa o sencillamente que la válvula ya se está pasando. ¿Ya? Ojo con eso. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos conversiones, redes antiguas, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como esas válvulas, antiguamente se llamaba llave de gas. Estas válvulas, o la llave Esa antigua, ya de paso. de paso de gas, claro. Sí. Entonces, hay unas antiguas que no tienen tope de carrera, ¿la han visto? Sí. Ya, la norma dice que tiene que tener un tope de carrera. ¿Ya? Entonces nosotros, para evaluar, para ver la conversión, si Metrogas quiere convertir a un cliente, lo primero, una prueba de meticidad a la red existente. Y por lo general esta se cambia al tiro, porque cuando se hace la conversión se reemplazan todos. Entonces lo primero que hacen, la descartan. ¿Ah? Si es antigua y es de fierro, no le van a dar el paso suministro. Depende. No, es que el que tiene que certificar es la empresa. Si yo hago una conversión, yo tengo que buscar un certificador y yo entregarle un certificado al cliente. Que cuando es conversión no es un TC6, es un SIGE. Sí. Que después van a ver la Vamos. diferencia entre el SIGE. Sí, que significa certificado de instalaciones interiores de gas electrónico. Exacto. Ese ¿Ya? es el SIGE. Ese es un Eso SIGE. vamos a ver. ¿Ya? Ahora, perdón, lo que yo sé a lo que va a ver. Sí. ¿Qué pasa? Que por protocolo y por procedimiento y por norma C, si un domicilio no tiene consumo por 60 días, me parece que no me Para el tema de cuánto se hace la pH. Claro. Va a Metrogas y corta. Supongamos tú te fuiste porque te cambiaste y vayas a vender a futuro la casa. Ya. ¿Me entiendes? O tú compraste una casa. Si esa casa está desocupada más de 60 días, 2 meses me parece que son, va a Metrogas y corta el gas. Y cuando tú llegas a vivir a ese domicilio, ¿por qué? Porque puta, yo tuve varios casos de eso, llegan y pides tú que vayan a dar el suministro. Claro. Si la red de fierro, aunque sea de fierro, está hermética, te dan el gas. Ah, ok. Ya. No importa que sea de fierro. O que tenga una red nueva, lo que vamos a ver ahora, la pérdida que se permite. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con clientes, por eso ahora es obligación el TC6. O sea, es obligación que esté declarado y todo lo demás. Resulta que compraban casas de 150 millones de pesos. Claro. Pero no se preocupaban De la instalación. el cliente que iba a comprar, de que hicieran, antes de comprar, que hicieran la prueba de hermeticidad de la red. Claro. Llegaba a vivir, Perdón, sí, perdón, Iba a Metrogas, oiga, no, pues aquí usted tiene una fuga grande. Claro. Y ojo, que a veces la fuga no era visible, o era de fierro. Había que cambiar, ahí sí que Metrogas no trabajaba con fierro. Había que cambiar toda la red. Mira. Y, Ah. chute, y ya estaba comprada la casa, aquí Claro. y hacer, Bien, Pablo. llegan a llorar Ahora. los gallos claro. cuando a mí me tocaba atender y ver esos casos. Chuti, ¿cuánto sale? 3 millones. Claro. 4 millones de hacer. Y ya la había comprado porque no tuvo la precaución de hacer una prueba de... Ojo, aunque Ojo esté, con eso. aunque esté declarada hoy en día, los bancos, cuando van a hacer un cliente va a hacer un préstamo a través del banco, ¿cierto? Mm. Cualquier persona para un crédito hipotecario, lo que sea, para una compra de una casa, el cliente tiene que adjuntarle al banco la declaración. Ahora ya sí. Ahora Sobre sí, todo sí. cuando la aseguran, todos están pidiendo el TC6. Pero en todo tipo de vivienda. No, Sí. pues no es que depende claro, por ejemplo, Depende del banco. no, pero no casi todo. No, ahora No, puede que alguno puede decir como Por que eso no, aquí, los seguros, todo eso. Por eso aquí No, Nelson claro, pues Nelson efectivamente, me pues un decía, banco no lo... y yo le encontré la razón, me decía, pero si yo voy a hacer qué sé yo, una ampliación, qué sé yo, ¿para qué voy a estar declarando si no me van a ir a fiscalizar eso? Eso Pero es. si tú quieres vender la casa, está jodido. Ahí sí. Mire, el gran error que cometemos todos los mortales cuando compramos una casa, ¿quién se queda con los TC6? La inmobiliaria. La inmobiliaria no le dice al cliente, aquí está la declaración de su casa, porque van a ver después que la declaración, el documento es uno solo.
Y ese está asociado, pues, dependiendo del lote que certificaron o declararon, pueden tener 100 direcciones, pueden tener 50 direcciones. No se saca uno a uno, es un documento el que manda. ¿Ya? Eso está en la SEC, pero tiene, claro, pero tiene un tiempo no sé, yo la verdad que no, siempre preguntaba a los certificadores, algunos dicen 5 años, 10 años. ¿Qué cosa? El CC6 que tiene. No tiene, lo estuve viendo en internet. No, pero la SEC, si tú no vas a la SEC, ellos tienen que tener un registro de eso. Sí, no, Por te eso. digo, pero no Una tienen, vivienda nueva. no tienen que se venza tal tiempo, a no ser que modifique. No. Que ellos tengan esa documentación, porque Ah, puede ser una casa de sí, 20 a los 25 años. 5 años. No, este C6 se hace una pura vez. Una sola Las vez. inspecciones periódicas Cada es uno. diferente. Claro. A lo que voy yo, que si usted va a la SEC, le dice, ¿sabe que yo compré una casa, no sé, pues hace 15 años atrás, 20 años atrás, y quiero tener el documento de cuando la inmobiliaria o la constructora declaró? Si lo tiene en el sistema, no va a decir, no, sabe que 20 años no manejamos esa información. Por eso, acuérdense, yo le dije que ustedes tenían que tener los registros también. Ya, el TC6 cuando es una casa es individual. Cuando, por ejemplo, en Barnechea, usted, un compadre está construyendo su casa, y si la casa es con gas natural, ¿cierto? De Metrogas o gas licuado de la distribuidora, porque él puede tener una batería de 45 y a lo mejor ni siquiera la va a declarar. ¿Ya? O sea, hay muchos gaffiters, de repente en la construcción el gaffiter del agua lo mandan a soldar lo que gasta. ¿Ya? Esa persona o la empresa distribuidora lo primero que le va a pedir, si usted quiere hacer prueba, tiene que pedirme el gas de prueba y finalmente el TC6. ¿Ya? Ya, miren muchachos. Lo mismo de nuevo, tengo vamos a teflonar acá. ¿Ya? Se está yendo, ¿por qué? Porque yo aquí tengo la fuga. Reparemos esa, ¿ya? Le hago una pregunta. a ver Mientras si- yo instalo la... Ya, mira, a ver, alguien que me responda y me cobra los 0. No, 001. ¿Cuánto está dando? Ya no le creemos ya. Nos quedó medio punto con una prueba buena, una Y, pregunta buena. y después dice, acuérdenme. No, ahora sí, 0,3 le doy. ¿Qué pasa? Si yo aquí verificó que había una fuga, ¿no es cierto? Bajó, o sea, hizo Debe bajar y mayor siguió presión. bajando, ¿sí o no? Ya. ¿Qué pasa si yo hago bajar 5 o 10 o 5 milímetros? Corto. Miren. Y en vez de certificado está bajar, suelto. empieza a subir. No, pero dijimos que ¿por qué podría ser? ¿Por qué puede ser? Aquí bajó, por lo tanto, es porque hay fuga. ¿Sí o no? Hay una fuga, por eso empezó a bajar. Claro. ¿Qué pasa si al revés? Bajo los 5 milímetros, corto, y en vez de bajar, empieza a subir. Al revés. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Lo hablamos, ¿se acuerdan que dijimos que podría ser? Podría ser 2. No por el agua que tiene la presión. Y no se estabiliza, o sea, va a llegar un momento que se va a estabilizar, ya se estabilizó. Eso puede ser porque está en el sol, la cañería y todo lo demás. Pero O- ¿qué pasa? Que sigue subiendo. Y llega nuevamente, tú bajaste 5 y llegó nuevamente al principio. ¿Qué puede suceder? ¿Qué está sucediendo? Pero usted cortó de dónde cortó el suministro. Yo bajé, corté, Y cortó ahí también la llave. sí, pues, corté acá todo. Sin considerar los factores externos como el calor. No, sin considerar eso. ¿Qué está pasando? Aparte de, claro, Se está pasando el regulador. Bien, hombre, 0,3 me lo cobráis. Se llama también. Quiere decir de que el regulador, a pesar de que cerraron, Ah, está fallando. Sigue pasando. pasa con el medidor, pues. Cerraron la llave, vamos a suponer que se colocaron en la T de prueba del medidor. ¿Sí o no? Bajaron, de ahí cerraron el la medidor red nueva vamos a hacer con y sigue, chucha, y volvió. Quiere decir que el regulador o la llave del regulador, Está fallando. Sí, porque- del medidor, perdón, está fallando. Lo mismo acá. pues. Sigue ingresando gas. Ah, ya. Si yo subí, chucha, quiere decir que esto no está Claro, lo correcto. mismo va a salir acá. Pues. Lo mismo. Si sigue aumentando la presión, quiere Y va a decir que llegar el regulador al no está principio, cortando. es decir que yo hice bajar 10, ya, hice bajar 10. Y de ahí, puta, y después vuelvo, quiere decir que subió. Si bajó porque hay fuga. Pero si subió,
Es porque sigue pasando gas. Sigue pasando gas. Ahí debería ser que o en la válvula descartar o en el No, el de acá, pues, o el regulador, el no. regulador. Porque si lo estamos tomando este ejemplo, podría ser que la válvula. No, pero si Está cortado, este sí, está ahí. cortado. Bien, me cobráis los atrás, ¿no? Ya, muchachos. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, maestro? Profe, pero 0,3 no es nada. No, pero yo- 0,3 décimas. Usted tiene. No, pero 3 ya- décimas será. Sí, ya 0,2, 0,1. No, pero bien, fuera, ojo con eso. Entonces, me está fallando el regulador, porque sigue pasando, a pesar que yo conteo. Sigue pasando. Ya, Vamos a dale, insertar de nuevo la esta. Vamos a ver. Están niveladas, ¿cierto? Están niveladas estas, ¿ya? Inserto de nuevo. Ahora, miren, un consejo, porque ustedes cuando hagan pruebas de hermeticidad. Tú tienes que verme. No, no, y Y falta aparte. igual una bracera. ¿Por qué ahora sale bien? Yo le digo aquí, se imagina aquí también. Ah, no, pero fíjate cómo entra. Ah, no, sí. No, si tengo holgura, claro. ¿Ya? Pero ojo, miren, cuando ustedes inserten esto, ustedes les va a tocar de repente se van a ganar un pololo bueno, una constructora. Miren, el otro día a mí me llegó una, no les voy a decir cuánto es el valor. Cuando es casa individual, ustedes van a pegar el palo. Pero cuando es un loteo, Está hablando por la VH, ¿cierto? no, la declaración, si Ah, usted la va declaración. a ganar. La PH es dentro de usted va a tener que echarse usted para el bolsillo, pero de esa plata tiene que pagarle al certificador, Y el- algún ayudante, Y bueno, el plano. el plano, todo eso, todo, miren, los rangos más o menos que se manejan, ¿ya? ¿Individual? No, ¿Individual? constructor. Ah, ya, No, constructor. individual, eso es. 300 lucas. Individual. Yo he visto Y ojo, unos que cobran más. Jaime Fuente está cobrando 500 lucas, güey. 500 lucas. Jaime Fuente, un colega. Ya, ya. No están grabando aquí, está grabando. Compadre, póngale pausa. Para que hablemos Borra, bien de borra, los borra, valores. borra, borra. No, por eso hablo por ahí, ¿no? No, que lo Ah, están miren, grabando, pero muchachos, está miren, suelta la miren, papita. en las constructoras no pagan más de 25 o 30 lucas por casa. ¿Por qué? Porque anda. Porque si usted, Sí, claro, porque en harto un lote se- mayor se puede lo- tener 100 Se casas, prorratea. 100 casas a 30 luquitas. ¿Cuánto es? 3 palitos. 3 palitos. Sí, pero son 100 casas. Pues. Hay casero también. Pues. Por eso le digo. Eso. La mayoría son. Oigan, pero Y miren, solamente, sí, una semana, no, ni una semana. Miren, y solamente yo le digo a ustedes, hace eso. ojalá, muchachos, ustedes, ojalá no tomen las mañas que tienen a veces. Le dicen a la constructora, ¿lo hiciste? Sí, está todo. ¿Ya? Saludos a la bandera. ¿Por qué? Porque el instalador le traspasa al certificador ese. Acuérdense que el certificador, él es el que entrega el sello verde. ¿Ya? Ahora, miren, cuando ustedes tengan estas T de prueba en los medidores o acá, tengan mucho cuidado con la cantidad de teflón que le meten, porque a veces para evitarse que no tenga fuga le meten mucho teflón y se rajan aquí, claro, se parte. ¿Por qué? Porque acuérdense que este es un latón nomás, pues entonces si Son está... como 4 vueltas, ¿no? No, sí le puedo meter más vueltecitas, pero dependiendo, porque algunos yo he Mientras visto no se esconda el hilo dentro del que... No, espacio. no, y no, mientras no tenga fuga, si después usted... No, oye, el apreto también, pues, profe, si Sí. la mano usted está yendo cuando se está apretando mucho, está presionando mucho también. Pero es que a veces para No, asegurar... no, Por eso no, le digo, no, porque no. yo he visto eso. El torque. O el torque. Allá. Ya. Vamos de nuevo. Llenamos de nuevo la red. Perdió ¿Ya? la 0,3. Llenamos de nuevo la red. Sí. Está cortado allá. Despacito, dijo el profe. Exacto. Para que no se nos vaya. Sí, porque les va a pasar. Ya. Les va a pasar. Aquí nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Con la presión de gas licuado. 280 hasta 330. ¿En cuánto está marcando ahí? 190. Vamos a producir, acuérdense que tengo que esperar, ¿cierto? Pero tengo que producir una pérdida de 5 milímetros que dice la normativa, ¿cierto? Esos 5 milímetros, mientras yo esté en el rango, estoy bien. A ver, pregunto. ¿Ustedes pueden observar 5 milímetros ahí? 5 milímetros. Si No, yo pues fuera si está en un estricto, milímetro. claro. ¿Cómo yo determino que perdí 5 milímetros? ¿Cómo? Exacto, 2,5, no se, prácticamente no se puede. Miren, yo puedo perder más de 5. De hecho, aquí, acuérdense, miren, por la estática aquí yo estoy pasado harto más, pues estoy 19, Por eso. ya. Miren, 18,5 tengo ahí. Y aquí tengo 18,7 más o menos. ¿Ya? Si esto es 360, tengo 370. Yo tengo que llegar a 3. Avíseme cuando llegue. Lo que yo puedo hacer es
producir presión. Ahí va a caer un poquito así, mire. Hasta que llene. Ya, espérense. Ahí abrió, ¿eh? Ahí viene, Aquí pues. abrió. Ahí. Ya, esperen, pero hay un tema. La cargamos, ¿cierto? Sí. Que miren, incluso a mí ahora se me está pasando. No Tenemos se que puede. dejar de inyectar. Si no va a- Ya. Circuito cerrado. Miren ahora. Vamos a tomar la prueba, pero se fijan que ahora ya nos está yendo. Puede que se ¿Tiene esté abierto yendo. acá? Espérense, espérense, está cerrado, pero espérense. Por eso, lo que yo voy a hacer ahora, cerré, cargué la red, ¿cierto? Tengo la presión mayor a la que yo necesito revisar, ¿cierto? Entonces, aquí aprovecho de eliminar los 5 milímetros que quedan. Pero, muchachos, eso es referencial. Mientras esté en el rango de 280 hasta 330 Sí. o 250, Claro. esa pH es válida. ¿Lo oye, profe? Déjenlo, ¿eh? Vean, mira que eso ustedes tienen que hacer allá. Ahí se está yendo, ya. No, espérense. Ahí. ¿Cuánto quedamos ahí? Córtelo. ¿Cuánto queda? Ahí le hicimos más de 5 la pérdida, ¿cierto? Pero va a estar Queda un en el 140. Ahí estamos, preciso. 140, 280. 280. Mira, Perfecto. Ahí Ya. rango. Está en la nominal. Profe, Veamos ahí ahora. Ahí esperamos los 5 minutos. Tienen que esperar, claro, correcto. Esperan. Si que hay aumento, ya agotamos los 5. Esperamos ahora que se estabilice, ¿cierto? Acuérdense que si sube, quiere decir de que Y el regulador está. esta La válvula llave, Está da. o sea, perdón, que el regulador o esta llave está mala. Ya, Así que sube. Esta es la que comanda. Esa es la que comanda. Esta es la que comanda. Oye, Pero ya el está- regulador va a está inyectar abajo, los, ¿cierto? el regulador va a inyectar Va a los en el inyectar, cilindro. El claro. regulador está dado y la Pero- válvula está cerrada. Sí, quiere decir que la. Ya. Pero en el medidor, Pero, muchachos, ojo también, que yo estoy revisando desde aquí al interior. Este punto de acá, No. Eso es de no lo la. estoy revisando, pero yo Ahí tengo mi... Ahí tengo mi Ya, instrumento. ya, vamos. Esperamos los 5 minutos. Yo siempre digo una fotito inicial. ¿Quién va a tomar una foto inicial? Ahí el hombre. No, pero está grabando, ¿no? Miren, estamos, pero preciso. Mucha uva. Pongamos la foto. Mire, si no se preocupen de la de abajo, porque vamos a ver que lo claro, correcto, se compensa. Yes. Ya. ¿Cuánto el tiempo? 5 minutos. Ya. Pues ahora. ¿Esperamos los 5 minutos? Sí. Ya, mientras tanto vamos a ver otros conceptos. Ya tenemos claro, ¿cierto? Profe, después me explica cómo el tema que dijo de las 100 casas, cómo más o menos entender un poco le de gustó, le gustó. hay una persona. Ahí la vamos a pedir, Explica. la vamos a pedir. Mira, hay una persona que es contratista, o sea, externa, y Metrogal le paga a esa persona por cada declaración. Pero ahí se declara por lote. Pero ojo, cuando pagan Metrogas es para la declaración de las redes de suministro, de red de distribución. Ya. ¿Ya? Lo que es de Metrogas lo tiene que declarar la Metrogas. constructora, perdón. Pero eso sería el empalme. Mire, le voy a... Sí, cuenta claro. mejor tú que está Metrogas tiene que hacer 2 declaraciones. Digamos, Metrogas, Gasco, algo parecido. Metrogas exige o. No, Metrogas tiene que hacer, que es a la red de distribución, que ese es un TC1, Sí. a la matriz interior, perfecto, que es un TC3, que ese es nuevo, ese está de como 2 años antes. Sí. Ahora, ¿de dónde hasta sí, dónde sí, nace sí, uno? sí, El sí, empalme, ¿cierto? Es parte de la red de distribución. Chico de Metro Gas. Correcto. Pero supongamos que tengo un edificio. No voy a tener un empalme, voy a tener una cámara, un módulo ahí donde tengo los reguladores. qué sé Colectivo. yo, un módulo colectivo. Y ese me va a regular la presión. ¿Por qué? Porque yo en media, cuando estoy trabajando en un edificio, la red interior parte siempre desde el medidor, muchachos. O en este caso, de la batería de cilindro, esta es la red interior, para gas licuado. Pero si yo tengo gas licuado o gas natural con medidor, desde la salida del medidor ya es una red interior. ¿Ya? Si yo tengo un edificio, departamentos por piso, esa fotito, ¿se acuerdan? Que ¿quién fue la que mandó con el PEX al PEX? Yo. Excelente, muy buena esa batería de medidores que hay ahí. Es un edificio que está piso a piso, que distribuye a 6, 10, 15, lo que sean departamentos. Puede ser piso a piso, puede que esté en el segundo, ya. Cada uno de esos tiene una red interior que es de donde sale del medidor, y cada uno si se fijaron, todos tienen la TN Pro. ¿Se fijaron en la fotito? Estamos tomando la pH, ¿recuerdan? ¿Alguien tomó el tiempo? Sí. ¿Sí? Sí, el que uno evita Ya. esa cosa. Falta 3 minutos. Ya.
Entonces, ¿qué pasa? Que, adelante, Nando. Ya, que como le decía, cuando nosotros, ¿cierto? Estamos trabajando, ¿cierto? Para una red interior, ¿ya? La distribución, el distribución que es de la empresa distribuidora más la matriz interior, en un edificio tengo una caldera o tengo medidores piso a piso, ese tramo que va desde la distribución, que es la cámara, hacia el interior, se puede trabajar en media presión, ¿ya? Generalmente se trabaja a 1,2 bar, pero yo llegando al medidor, si se fijaron en la foto hay un regulador antes ahí, que distribuye al manifold, que se llama Manifold. ¿ya? Todo, digamos, la distribución donde va cada medidor, ¿ya? El manifold es un horizontal. Exactamente, ¿ya? Ahí está. Exactamente, ya, es el manifold. Y cada medidor, ahí sí que tiene que tener una llave de corte por cada red. ¿Se fijan que arriba las tienen? Cada uno. ¿Ya? Hay una general que está ante el regulador ahí, ¿cierto? Acá abajo. Exacto, y después está el regulador, y eso y desde ese regulador, aguas abajo, esto Es el regulador y baja esos son todos los presión. medidores. Cada medidor Ya. con un corte. Responsabilidad del cliente. Eso miren, el manifold, muchacho, está Desde en el segundo terreno de Todo nadie. con PEX. ¿Con el manifold? ¿Ya? El manifold, la verdad, que está en terreno de nadie. ¿Cuál es el manifold, profe, aquí? El manifold El es todo horizontal. ese Donde donde va van- conectado como cada la- uno de los Donde van medidores. los medidores. Todo, ven que tiene 1, 2, 3, 4. La- Tiene 8 válvulas. Ese es el manifold. Pero debería ser de la empresa. En U. La Es que manutención, perfecto. la reparación, Ahora yo creo hasta el medidor es de la empresa. ¿Ya? Igual es de la empresa distribuidora. Por eso le digo, el cliente legalmente, donde es propietario o responsable de la salida al medidor. Es como lo que pasa en los edificios, o sea, en los departamentos en el agua. Pues el agua tiene un medidor general. También, claro. Y adentro la gente piensa que es su medidor. Y no. Pero mira, pero tú como cliente tú no te metes en ese pleito, sino que ahí viene la pelea entre la administración Y la empresa. y la empresa distribuidora. Miren, ¿Me cachai? Pero tú como cliente que ellos peleen. miren, hace como 4, 5 años, 5 o 6 años atrás, ¿cierto? En un edificio, la responsabilidad, esto viene del decreto 67. Sí, Si nosotros- ese puso el agua. Nosotros tenemos una distribución, ¿cierto? Que es parte de la empresa, hasta los medidores es responsable la empresa de reparar, de mantener todo eso. Yo llevo muchos años en el tema de gas. Ya, yo tengo clarito las normativas, uno tiene que ir metiéndose en eso. Y cuando de repente llamaban de un edificio, oiga, sabe que hay un olor a gas en el patio, de una caldera, por ejemplo. Nosotros íbamos, pH, problematicidad, ¿cierto? Cae. Se tiene que cortar el gas al edificio. Al quien sea, la casa, si usted encuentra fuga. Vamos a ver ahora cuánto el tiempo también nos falta ver, o sea, cuánto es la pérdida permitida. ¿Cuánto yo? Estamos, ya. Ya ves, sí. Veamos. Ahora, mire, Pasaron los antes 5 que, minutos. claro, veamos al tiro cuánto es la fotito final. Fotito final. ¿Quién tomó la foto final? Ya. Ahora, fotito marcada 140. Veamos ahora. 140. ¿Cuánto está marcando? Si ahí dice 140, ¿cuánto el total que está marcando? 280. 280. Bien, bien. Estamos justo en la nominal, estamos dentro del rango. Y ahora la foto final. Y compárenla. Está igual. Yo aquí les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ah? Compare. Así Ya. hacen la prueba. esperen un poquito. La pregunta como la Yo le voy a regalar 3 puntos al que me la conteste. Ya, no, si él es el que evalúa. Yo Oye, tengo que quedar como el palenqueado. 3 puntos al que me Acá, el día martes de esta semana, la otra, Una pega, finalicen tiro las nomás. clases. Aquí se va a hacer el. Sí, una evaluación. y Vamos a ahí ir vamos los a hacer tres, una los evaluación, tres vamos a estar los tres ahí. profesores. Vale, Ya. Miren, ¿cuánto para una red en uso? ¿Cuánto es la pérdida que se permite? Red en uso. En uso. No. Oye, ¿cómo no miran los apuntes ni vieron El video, está, ¿no? está en el video y está en los apuntes. 5 milímetros por una Mira. 5 milímetros por una No. ¿no? Oye, No, malucha. hay que darle un buen punto al que sepa. A ver. Puta, se llega a 0,5 puntos, weón. Porque estamos hablando, en delante decíamos que la red nueva no tiene que tener pérdida. pérdida. No, sí, Pero estamos hablando de una red en uso. Oye, eso tienen como el Tienen que Padre tener Nuestro, claro. weón. Escucha. Tienen que saberlo, pero Una red en uso. ¿cuánto Ya. es la pérdida
Sin ¿Ya saben adivinar. en cuántos minutos era? No, por la Cinco. pérdida del mínimo que Son tiene 5 que. minutos. No, va en El mínimo que función dice. de- va en porque- función ¿Pero cuánto es ese mínimo que El dice? mínimo que es de 12. Espérate, 280. No, pues No, esa es la presión. Ah, la presión. Tenemos la presión. Pasó. Yo, acuérdense que la probabilidad es pérdida de presión, pero ¿cuánto puedo Oye, perder? léanlo a punto. En la red en uso se permite. Profe, pero es que usted no puede perder, no puede, si dice que el mínimo es 280, no puede estar bajo No, eso. No, pero acuérdense que yo después dejo si de hay fuga, va a suministrar. empezar a bajar. Acuérdense que Así. hicimos por eso, justamente. ¿Y cuánto es lo que puede Por bajar? eso, si supongamos que aquí me bajaron 4 milímetros columna de agua. De los 280. De los Que es el 280. mínimo. De cuando usted empezó, si empezó con 280, si empezó con Ahora la 300. pregunta es cuánto es lo más que puede bajar. Claro. Son, Ya no voy a- No, Dile no, no. no, yo no- son 7 milímetros columna de agua. En 5 Pero eso es por Se dos. perdieron 3 puntos. Eso es por 2. No. Por eso es que vamos a ver ahora cómo yo sumo eso. Ahora, mire, Son 7 milímetros. Quiere decir, eso, apréndanse. mire, quiere decir. Esa es la tolerancia. Entonces, No, eso no es tolerancia, O sea, es el de pérdida, máximo que yo puedo tener de el pérdida. máximo de pérdida. ¿Qué pasa si En una red, Pero si ¿ah? quieren que vieran el video y que vieran a... ¿Rechaza la red? y ¿O que la vieran repara o la los rechaza? apuntes, pues, bueno. ¿Ya? Ustedes, si van a... ¿Estaba ahí? Profe, pero una consulta, por ejemplo, si a mí me están diciendo que yo debo tener un mínimo de 280, ¿no es cierto? Presión. De presión. Presión de pero- servicio. No se confundan. No, quiero terminar el concepto, a lo mejor estoy súper equivocado. Pero se supone que tengo 280. Si yo tengo una prueba de hermeticidad, ¿no es cierto? Yo no puedo perder estos 7 milímetros bajo los 280 porque estaría bajo de lo que me pide el mínimo. Porque ya tengo una fuga, no voy a tener los 280 en la línea. No, mire. ¿O no? Es que para que no se confunda. 280 quiere decir que es la presión que yo tengo que suministrar como el gas licuado. ¿Qué presión de servicio? Pero tengo una presión mínima que son 250 y un rango máximo que son 330. Ah, de trabajo. Exactamente. O sea, acuérdense que hablamos, yo la otra vez me acuerdo que le expliqué esto, que usted a lo mejor puede tener este cilindro acá, el cilindro 45, y el Calefor lo tiene a 20 metros, ¿cierto? Y a lo mejor allá le está llegando, en vez de 280, le está llegando 200. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Regulo esto acá, pues, porque en el fondo Porque ahora no vienen, eso ya va otro. este es el que manda, claro, ojo, si tengo regulación. Sí. ¿ya? Este es el que manda. Por eso es importante. ¿Se acuerdan que vimos una prueba de meticidad ahí en el artefacto? Después vamos a hacer funcionar, ¿cierto? Para ver cuánto es lo que tiene de presión aquí y cuánto es lo que llega a los artefactos cuando insertemos ahí. Aquí, ¿ya? aquí se inserta, aquí. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? ¿Se acuerdan que lo Ahí pusimos la- sí, sí. Ya. Eso allá es otra cosa. Allá vamos a ver cuánto es la presión que me están De trabajo. Ya, Presión Para de otro trabajo. manómetro existe también que son 70 pascales. es que 70 pascales equivalen a 7 milímetros columnares. ¿Ya? Eso indica. Sí, de hecho habla de 70, 70 pascales. pascales. Ojo que habla Claro. de 70 pascales. Pero esta no tiene medición en pascales, por lo tanto se lleva a los milímetros. Ahora una cosa, yo quiero, mira, esto no es mentira, cuando salió la resolución 1250, porque ahí viene el protocolo, ojo, que este protocolo, que quede claro, no viene en el decreto 66. El decreto 66 hace mención a lo que es la resolución 1250, ahí viene todo el protocolo. Si gusta, anotan por ahí, Tienen que resolución tener el 1250. 1250, ahí sale todo el protocolo para hacer la prueba de hermeticidad en red nueva y red en uso. Resolución 1250. Sale 1250, sale el protocolo para red nueva y protocolo para red en uso. Claro. Ahí sale, pero paso a paso. Ojo, y todo el ojo, proceso. ahora se dividió en tres. Ahora se te dice. O sea, está dividido en tres. Ya. Porque la inspección es periódica. Antiguamente era el también con 489. Claro, antiguamente está el 489 para hacer la inspección periódica a los edificios, ¿cierto? Cada 2 años. Ese se derogó y también está dentro de uno, digamos, de los puntos del 1250. Claro. Se divide en tres el 1250. En tres. Que En es justamente la conversión, conversión Red nueva y red y la en uso. inspección. Y la inspección periódica. Para eso ¿Ya? salió una resolución Ya. que fue la. Bueno, pero a lo que voy yo, Juan Carlos cortito. Cuando salió esta resolución, que fue la 409, Juan Carlos, nos invitaron a nosotros como Metrogas. ¿A qué voy yo? Que ustedes van a encontrar la razón. Y resulta que yo les dije, oye, pero aquí está mal lo que acabamos de ver hace rato, hace poco instante.
están pidiendo, les dije yo así textualmente, están pidiendo 7 milímetros columna de agua. Pero ¿cómo yo voy a verificar los 7 Eso es lo que le vamos a explicar ahora aquí, exactamente. ¿Cómo voy a ¿Cómo yo verificar miro? yo los 7 milímetros? ¿Y por qué? Mira, me acuerdo de lo que yo les dije, y estaban los de la cesta, ¿cómo se llama ese callo que hablaba lento, que era cuánto? Bueno, ¿De la que- SEC? no, era de Metrogas, que hacía las clases. Sí, sí. Y bueno, él, Fernando Caño. no era Fernando Calle, era él el que hacía las clases de normalización. Yo le dije, Ah, sí, el chico, oye, sí, sí. yo le dije, ¿y por qué no colocan mejor tan estudio? ¿Ah? Se rechaza con 8 milímetros columna de agua, le dije. Ahora, ¿por qué? Por lo que dice él. Porque si Sí, ustedes, pero miren, no las hicieron pérdidas, caso. miren, acuérdense, primero que nada, o sea, no memorice, está, pero después ustedes van a tener que trabajar con eso. La pérdida son 7 milímetros columna de agua. ¿Cómo yo la tomo acá? ¿Cierto? Tengo que sumar acá y acá. Si son 7, aquí yo tendría que tener una 3,5 y 3,5 acá. Pero como la resolución de esta va en 1 milímetro, el 0,5 no. Ahora, si usted, por eso le digo, ustedes pueden tener una red de gas que dice que se permite hasta 7 milímetros. Si a ustedes les da 7, tenemos que aceptarla. Pero ¿qué pasa? Que si a lo mejor ustedes usaron un agua que es muy densa, o no sé, pues a lo mejor se le llenó ese sedimento acá, siempre tengan igual un manómetro de verificación de estos digitales. ¿Ya? Los certificadores andan con todos los digitales chinos, son todos chinos. Y ese tipo burdón que es como el redondito. ese que Sí, va- ese para la red Mire, nueva. ese vamos a trabajar pero con la red no nueva. sirve para hacerlo como porque tiene mejor graduación, no la ha visto también. Profe, ¿y usted no tiene uno digital ahí? Un reloj. No tengo digital. Porque lo más probable es que compremos todo digital. Pues. Sí, voy a trabajar. Sí, pues. Tenemos que entenderlo así, pero vamos a ocupar todo un digital. No desestimen la columna. No, si por ahí hay. Está bueno. Es que vamos a traer para la red nueva, tenemos que hacer con manómetros tipo burdón. Yo voy a conseguir también el digital. ¿Ya? Yo voy a conseguir con Jaimito el digital. Súper bien. Oye, pero una cosa, rechacen con 8 milímetros columna de agua. Sí, pues. Ahora alguien se las puede pelear, ¿ah? Pero es que no les puede demostrar porque No. cómo. Acuérdense Entonces yo con 8 rechazo. que por capilaridad aquí se forma ¿cierto? Un menisco ahí, ¿cierto? El famoso menisco. ¿Ya? Oiga, profe, ya pasaron los 5 minutos, no bajó. ¿O sí bajó? Porque está estanca, po. Entonces ustedes ahí Sí, llenan Quiere el decir que la red documento. está en este instante. Ah, El sí. problema era aquí, po. Está bien, estamos Entonces, por eso le bien. digo, si ustedes no insertan bien esto acá, podría ser que esto les produzca una fuga. Por eso es que siempre andan con un equipo, ¿cierto? Con un equipo para revisar. Y la solución, bueno, andan con miren, Aquí estamos haciendo La red, no. la red. Entonces, ahí se hace- hagámosla a la cocina. Hagámosla a la Pero cocina. la prueba de hermeticidad cuando uno va, ¿lo hace a la red solamente o con todo? Buena pregunta, porque tiene que ser. Supongamos que ustedes los llamaron, los contrataron de un edificio, siendo instaladores autorizados, lo pueden hacer, pueden prestar servicio. Que le hagan una prueba de hermeticidad porque la empresa de inspección rechazó. Eso es lo que yo le dije. Ustedes Hay pueden- técnicos que reparan, Sí, pero ganan. quien levanta las observaciones tiene que ser alguien que tenga la firma. Y eso van a ser ustedes, muchachos. Sí. Por eso es que tienen que tener claro el concepto cuando tienen que hacer una PH como red nueva. Cuando ustedes van a declarar, es red nueva siempre, ¿ya? Pero en un edificio o en régimen es red en uso, ¿ya? O puede haber una red en uso, que lo vamos a ver en la última clase, Que pero la modificaron. modificaron. Y esa modificación hay que declararla, pero solamente la modificación. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en Por la ejemplo, última clase. aquí estamos haciendo una prueba, una red completa, porque Sí. se entiende Ah, que es ah, única, Eso tiene un solo es que artefacto. esta es toda la red. Claro. Supongamos claro. que incluso aquí puede haber un califo. Pero si si yo tengo otro tramo que es conectado con el Califón, Miren, diferente, yo les voy explicando. Nosotros aquí hicimos la red completa. es completa, siempre sectorizando cada una de las válvulas de cada artefacto. Y muchachos, Cerré. ojo con las sectorizaciones, porque ustedes lo pueden llamar a lo mejor de un hospital, ¿ya? Lo pueden llamar de un hospital que ustedes les hagan una prueba de meticidad. Ahora, ojo, ustedes, esa prueba de meticidad, ¿cierto? Tienen que tener muy claro, plano nunca va a haber. Olvídense los planos. Eso.
Si es un edificio nuevo, quizás haya un plan. O si un Digital. administrador del edificio, si el compadre ordenado, Pero va a Tiene una agarrar carta. un loco ahí, el antiguo. ya, miren, O el Borja. nosotros ya hicimos a la red la prueba de meticidad. Ya dijimos que prácticamente estaba estanca, ¿cierto? Que verificaron cuánto era la pérdida y no. Tiene que, Estamos, las dos fotos están iguales. igual, 140. igual. Los ya. Sí, Quiere igual. decir que este circuito está estanco. Esa es una prueba de meticidad. Y usted hace el documento. No hubo pérdida de presión. Muchachos, la fotito, ese es un respaldo para usted. Ojo con eso. Yo he visto antiguamente los técnicos le hacían puta, una rayita, esto quedaba lleno de rayas. Al final después no era creíble tampoco la. No, esta manténganla, lo que dice Guillermo, muy buena idea con esos bonitos, o sea, esos tubitos que van para los guardaplanos. Sí. Son excelentes. Y esta no la desestimen, no la miren como dicen No, los yo chilenos. prefiero- Yo prefiero esto. Yo prefiero esa. Exactamente. Es que si usted dice eso, yo me compro eso. Cómprela. No, en serio, yo Igual, también, yo oiga, lo digo no, por sí, experiencia. En la primera declaración, amigo, usted va a invertir en todos los churros. Tiro. Si tú te vas a Sacrifique la recuperar- primera plata. Tú trileando vas a recuperar al tiro. Ya la tengo ahí. Oiga, bueno, y la pregunta del otro día, ¿cómo anduvo? ¿Cuál, profe? La que me mandó, pues. Bien. ¿Arregló? Sí, quedó bien. Ya, perfecto. Oye, jóvenes, vamos a Al break. lo último. Mire, no, pero espérese, para ya. terminar nomás. Ya, mire, la otra, antes que terminemos el concepto. Ya la prueba de necesidad de la red está estanca, ¿cierto? Ustedes siempre hagan contra artefactos, porque supongamos que Contra flexible está artefacto se suelto. llama. Contra que- Supongamos que flexible está suelto. Y Ustedes hicieron la prueba de necesidad y se van. Y siempre Y si pasa hay eso. una explosión después, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ahora ya sectoricé, ahora voy a tomar la prueba desde allá hasta todo lo interior de la cocina. Entonces yo ahora abro esta y hago pasar todo ese gas que estaba en el interior sin abrir allá, ojo, sin abrir. Sí. Miren, debería haber una variación porque esto está en cero. ¿Pero el canal está abierto? Ah, espérense. No, si eso está en... Espérense. Aquí vamos a ver arte. Se están Bueno, profe. vueltos locos. 35 sale. No, oiga, quedamos a mano, ¿eh? ¿Sí o no? Quedamos a mano. Ya, miren, veamos, a lo mejor hay alguna abierta. Pero bajó, ¿por qué? Porque se llenó. Porque se llenó. Estamos dentro del rango, veamos, a lo mejor estamos dentro del rango. No hay que llegar un poquito más. No, espérense, si estamos dentro del rango, ¿para qué? Ya está. No, ahí estoy fuera. Arriba. Fíjense ahí. Ah, sí. Sí, bueno, ahí tiene 200. Estamos fuera del rango ya, Bien. pues, ahora, entonces, Entonces, ojo, sí, pues tengo que llenar de nuevo. Pero supongamos que hubiera quedado en 200. Oiga, si hubiera quedado en 250, ¿es necesario llenarlo, no? No. Quedamos bajo el rango, ¿ya? Vamos a cargar de nuevo. ¿Cierto? Cargamos de nuevo. Pero quedamos fuera. Por eso le digo, si están dentro, entonces tendría que hacer una pequeña... Boten un poquito. Exacto. No sirve. Eso es lo que no sirve. Puta. Es La como volver a hacer otra prueba. Es que abrió la de dos. Ah, esto está duro. No. Ahí, corte. ¿Cuánto quedamos? No, quedamos bajo. espérese. Ahí, Un poquito. Ahí estamos. 160, ahí estamos. Entonces, para No, sí está. ¿Estoy buscando pega ahí? Estos son los alumnos, ¿eh? profe, ha hecho. Va a cambiar todo. Tengo las perillas nuevas y guarda. Está haciendo Va a ser un aporte como... Sí, una No. Oiga, un Todo técnico es parrilla. bacán. Ya miren, volví a cargar. Estoy tomando acá. ¿Y cuánto tengo ahora? Tengo 16, 15. Ahora, ¿por qué esa diferencia uno arriba? Acuérdense que no empezamos en 0-0. No se preocupe, se puede dar. ¿Ya? 16 y 15, 310. Tenemos un. Claro. tenemos un centímetro. 3.10. Y yo puedo tener hasta 3.30. 330. Igual puedo hacer esto. Ahora, ojo, esto ustedes están haciendo a la red de gas. Esto es verificación si es que el artefacto tiene fuga. Eso es la pregunta que hacía yo. Lo que a uno le piden es verificar la red, La no red. los artefactos. Claro. Pero, Pero los como para artefactos, asegurarse. pero los artefactos te dice la inspección reducida que no tiene en la que tener. inspección, usted también Es tiene que- que revisar es los que artefactos. todo, es Pero todo. la red de gas. Pero tú lo puedes hacer con necesidad o puedes hacerlo con los instrumentos. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que yo hago la red con todo abierto. Voy a tener fuga. Y yo puedo decir, chuta, ¿será el artefacto? Sí, porque en duda. Los inspectores saben lo que hacen. Hacen una prueba de meticidad a la red y después van abriendo artefacto por artefacto. Ah, bajó.
Típico los conectores de los calefones de la estufa. Cerré la cocina y abrí el O calefón. sea, Ahí ojo está que en el Calinfo se va a detectar si hay fuga solamente hasta acá. Claro. Por si acaso, porque para acá no. Miren, no Sí, vamos a se hacer, puede. porque vamos a la choca, pero no vamos a hacer ahora La sí, choca no vamos a ver la prueba. O sea, no vamos a visualizar, pero miren, si se fijan, veamos la vuelta cuando vamos a Oye, lo Miren, último- anoten la foto inicial. Oye, lo último, cuando se va así, de repente, si hay una fuga muy grande, se les va a dice perder. se fue a cero. Claro. No les va a dar ni siquiera el tiempo. Se fue a cero. Ahí colocan a cero. Ahí hacemos lo que hacían los antiguos ahí con un. Si aquí usted le marcó 2, suma 2. Te colocan en el informe. Eso lo vamos a explicar. ¿ya? Acuérdense que el de arriba baja y el de abajo sube para que se equilibren los niveles. Vayan jóvenes. Yo